Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos de nuevo por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha buena vibra. Porque hoy prepúrense, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su copyright que este nombre resuena fuerte en el corazón superíndice 3N de muchos de ustedes, a su que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, tomen su bebida favorita y rense porque hoy vamos a desentrar más menos algunos misterios y sobre todo, vamos a analizar QU copyright, es lo que realmente ha dicho Kerem sobre Hande. La verdad al fin, como dice el título. Vamos a tratar de separar la realidad de la ficción superíndice 3N, los rumores de los hechos, y a entender un poco mejor la dinámica entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos y como siempre les digo, si aún no te has suscrito a este canal, a QU Copyright esperando. Dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. A QU encontrar todo sobre tus series y actores favoritos, noticias exclusivas, análisis a fondo y por supuesto, mucho salseo. Que ya lo sabes, únete a esta gran familia. Ahora dejo copyright monos de preámbulos y entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se volvieron sin superíndice 3 nimos de pasiu superíndice 3N, talento y por supuesto, mucho romance. Su química en la pantalla fue innegable, y su relación superíndice 3N fuera de ella capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor también copyright estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, a veces, información superíndice 3N contradictoria. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, la prensa y los fans no dejaron de seguir cada uno de sus pasos. Y es que la magia que transmitían en pantalla era tan real que era imposible no creer que algo muy de ese estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente el romance traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Y con la ruptura, llegaron las especulaciones. ¿QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Por QU copyright terminó superíndice 3 la relación superíndice 3N? ¿Y lo importante QU copyright ha dicho Kerem sobre Hande desde entonces? Para responder a estas preguntas he estado investigando a fondo, revisando entrevistas, declaraciones públicas y por supuesto, analizando el lenguaje corporal de Kerem en cada una de sus apariciones. Y lo que he encontrado es una mezcla de respeto, admiración superíndice 3N y, sobre todo, un gran cariño más menos o hacia Hande. Es cierto que tras la ruptura, Kerem ha sido bastante reservado a la hora de hablar sobre su relación superíndice 3N con Hande. Siempre ha mantenido una actitud muy profesional y ha evitado caer en chismes o comentarios que pudieran perjudicarla. Pero a pesar de su discreción superíndice 3N, en sus palabras siempre se ha percibido un gran respeto y una profunda admiración superíndice 3N por Hande como persona y como profesional. En varias entrevistas Kerem ha elogiado el talento de Hande como actriz, destacando su dedicación superíndice 3N, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Ha reconocido que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora y que aprendió superíndice 3 mucho de ella. Incluso ha llegado a decir que Hande es una de las actrices muy talentosas con las que ha tenido el placer de trabajar. Pero muy de los elogios profesionales, también copyright se ha podido percibir un cariño más menos o muy especial en sus palabras cuando se refiere a Hande como persona. En algunas entrevistas, se le ha visto sonreír al hablar de los momentos que compartieron juntos, recordando a nu copyright dotas divertidas y destacando la buena energía que siempre hubo entre ellos. Por supuesto, también copyright ha habido momentos en los que se ha visto un poco serio y reservado al hablar de Hande. Pero esto es comprensible, teniendo en cuenta que se trata de una relación superíndice 3N que fue muy importante para ambos y que terminó superíndice 3. Es natural que quiera proteger su intimidad y evitar hablar demasiado sobre un tema que sin duda, sigue siendo sensible para con diéresis copyright L.
Pero lo que me parece muy importante destacar es que en ningún momento Kerem ha hablado mal de Hande. Nunca ha hecho comentarios negativos sobre ella, ni ha insinuado que la ruptura se debió superíndice 3 a algo grave o problemático. Al contrario, siempre ha mantenido una actitud muy respetuosa y ha evitado caer en la tentación superíndice 3N de echarle la culpa a ella o de airear los trapos sucios de su relación superíndice 3N. Incluso en algunas ocasiones, ha llegado a defender a Hande de las críticas y los ataques que ha recibido por parte de algunos sectores de la prensa y de las redes sociales. Ha dejado claro que respeta y admira a Hande y que no tolera que se la ataque injustamente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la información superíndice 3N que nos llega a Trabu Copyright S de los medios de comunicación superíndice 3N a menudo es filtrada y manipulada. Es fácil sacar las cosas de contexto y crear titulares sensacionalistas que no se corresponden con la realidad. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. En el caso de Kerem y Hande, creo que es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, es probable que nunca sepamos la verdad completa sobre su relación superíndice 3N y sobre las razones que llevaron a su ruptura. Pero lo que sí podemos saber es que ambos se respetan y se admiran, y que guardan un buen recuerdo de los momentos que compartieron juntos. Y para ser justos, también hay que decir que Andercel ha mantenido una postura similar. En sus escasas declaraciones sobre el tema, siempre ha hablado de Kerem con respeto y profesionalidad. Nunca ha entrado en detalle sobre los motivos de la separación y ha evitado alimentar los rumores. Ambos han demostrado una gran madurez al manejar esta situación tan mediática. En resumen, lo que podemos concluir es que a pesar de la ruptura, Kerem Bürsin sigue teniendo un gran respeto y cariño más menos o por Andercel. Sus palabras, aunque medidas, siempre han transmitido admiración superíndice 3N por su talento y un profundo respeto por su persona. No ha habido declaraciones explosivas, ni ataques, ni reproches. Simplemente el reconocimiento de una relación importante que, aunque llegó a su fin, dejó una huella en ambos. Y es que al final lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Su relación superíndice 3N, como todas, tuvo sus altibajos, y al final decidió superíndice 3 seguir caminos separados. Pero eso no significa que debamos juzgarlos o especular sobre su vida privada. Lo que podemos hacer es admirar su talento, disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis sobre las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel. Si les ha gustado, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún dúa volveru a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo o los estaré copyright leyendo todos. Y no olviden que aquí en este canal, siempre encontrarán información superíndice 3N veraz, análisis a fondo y sobre todo, mucho respeto por sus actores y series favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y sobre todo, suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. *** ampliación a 1600 palabras ***. Pero, esperen, aún hay más. Porque la historia de Kerem y Hande es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. No nos quedaremos solo con las declaraciones oficiales y las interpretaciones de los medios. Profundizaremos en el contexto, en las señales no verbales, en la percepción del público y, lo más importante, en el impacto que tuvo esta relación en sus carreras y en sus vidas personales. Para entender mejor la situación, es crucial recordar el fenómeno que fue Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era palpable, y los fans se enamoraron de su historia de amor. Esta conexión trascendió la pantalla, creando una expectativa enorme sobre su relación en la vida real. La presión mediática a la que fueron sometidos fue inmensa. Cada gesto, cada mirada,
cada comentario era analizado al milímetro. Se crearon comunidades de fans dedicadas exclusivamente a seguir sus pasos y a buscar pistas sobre su romance. Esta atención constante, sin duda, debió ser abrumadora para ambos. Y efectivamente la confirmación de su relación fuera de la pantalla fue recibida con júbilo por sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, concediendo entrevistas conjuntas y compartiendo momentos especiales en redes sociales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La ruptura, aunque dolorosa para los fans, no fue del todo sorprendente. Las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas, sometidas a una presión constante y a la dificultad de mantener la privacidad. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem sobre Hande, es importante analizar el asterisco como asterisco dice las cosas, no solo el asterisco que asterisco. Su lenguaje corporal, el tono de su voz, sus expresiones faciales, todo esto revela mucho más de lo que las palabras pueden expresar. He notado, por ejemplo, que cuando habla de Senkalkam, su rostro se ilumina. Se le ve orgulloso del proyecto y de la experiencia de trabajar con Hande. Esta nostalgia positiva sugiere que guarda buenos recuerdos de ese periodo de su vida. En cambio, cuando se le pregunta directamente sobre la relación personal, su actitud cambia. Se vuelve más reservado, más cuidadoso con sus palabras. Evita entrar en detalles y se centra en destacar el respeto mutuo y el profesionalismo. Esta actitud sugiere que la ruptura fue un tema delicado y que prefiere no remover el pasado. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo ha afrontado ella la situación? Como mencioné antes, Hande también ha mantenido una postura muy discreta. En sus escasas declaraciones, ha evitado hablar negativamente de Kerem y ha resaltado su profesionalismo y talento. Esta actitud de respeto mutuo es admirable y demuestra la madurez de ambos al manejar una situación tan pública. Es importante también considerar el impacto que tuvo la ruptura en sus carreras. Ambos han continuado trabajando en proyectos exitosos, pero es innegable que la atención mediática sobre su vida personal ha disminuido. ¿Ha sido esto algo positivo para ellos? Probablemente sí. Ahora pueden concentrarse en su trabajo sin la presión constante de la prensa y los fans. Pero, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Esta es la pregunta que muchos fans se hacen. Y aunque es imposible predecir el futuro, lo cierto es que ambos han dejado la puerta abierta a una posible amistad. Han demostrado que son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de haber terminado su romance. Personalmente creo que es importante respetar su decisión y no alimentar falsas esperanzas. Ambos merecen ser felices y seguir sus propios caminos. Si en el futuro deciden volver a estar juntos, será una decisión que tomen libremente y sin la presión de los fans. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y admirar su talento. Kerem Bürsin sigue cosechando éxitos en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y carisma. Hande Erçel continúa deslumbrando con su belleza y talento en diferentes series y películas. En conclusión, la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo una relación puede surgir en el mundo del espectáculo, alcanzar niveles de popularidad inimaginables y finalmente llegar a su fin. Pero lo que realmente importa es cómo ambos han manejado la situación, demostrando madurez, respeto y profesionalismo. Las palabras de Kerem sobre Hande, aunque medidas y discretas, siempre han transmitido admiración y cariño. Y aunque la ruptura haya sido dolorosa para los fans, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Así que en lugar de especular sobre el pasado o soñar con un futuro incierto, celebremos el talento de Kerem Bürsin y Hande Erçel y sigamos disfrutando de su trabajo como actores. Y sobre todo, recordemos que son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que haya sucedido en su relación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Y recuerden, mucha buena vibra para todos.